Hoy iniciamos entonces una serie de charlas relacionadas con el carácter del hombre cristiano y la primera charla que quisimos manejar tenía que ver con el tema del propósito, lo que nos preguntó Rubén al principio del grupo. Es muy importante que nosotros como cristianos tengamos claro cuál es nuestro propósito, porque el Señor cuando nos llama, no nos llama como esa llamada de adolescentes que cuando uno estaba al teléfono y decía, hola, ¿qué más? ¿Y usted qué? No, bien, ¿y usted? No, ¿y usted bien? ¿Y usted qué? No, pues, ¿y usted qué? Bien. No, eso no es esa charlita así de adolescentes en la que no pasa nada, en la que no se informa nada ni se comunica nada. El Señor nos llama para algo y para algo útil. Y a diferencia, digamos que de casos particulares, como por ejemplo el de el ladrón a la derecha de Jesucristo, que el Señor le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Nosotros, a diferencia de ese ladrón, tenemos mucho tiempo más de vida después de que conocemos al Señor. Así que si el propósito de Dios fuera simplemente salvarnos, ¿sí? Inmediatamente después de que cada uno de nosotros recibe al Señor como su Señor y Salvador, entonces tendríamos que arrancar para el otro lado. Ya no habría nada más que hacer aquí, ¿sí? Como el caso del ladrón a la derecha de Jesucristo. Pero como nosotros sí tenemos posibilidad de permanecer un poco más de tiempo aquí, significa que algo más tendremos por hacer, algo útil debemos hacer. Y debemos entonces perseverar en descubrir para qué es que estamos todavía aquí, ¿sí? Si no hay nada más por lo cual debamos estar aquí, además de la salvación, es inútil estar este tiempo aquí, deberíamos ya arrancar para el otro lado. Listo. Sin embargo, dentro del orden de las prioridades o de las obras que el Señor empieza a realizar en un cristiano, encontramos que se guarda como un patrón. Y el patrón es este: Dios primero nos salva, ¿sí? Por medio del perdón y por medio de nuestra fe en Él. Regálenme un momento. Segundo, nos sana, ¿sí? De nuestros malos hábitos, malas conductas, manías, incluso enfermedades. Y después de sanarnos, entonces, nos prospera. ¿Qué significa prosperidad? Crecimiento en todas las áreas, al menos en cuanto al concepto de prosperidad de Dios. Resulta que nosotros tenemos muy enmarcado el concepto de prosperidad solo en el tema económico o en el tema material, pero la prosperidad desde el punto de vista de Dios es en todas las áreas, ¿sí? Como cuando usted va a construir un edificio, ¿qué es lo que necesita colocar primero? Los cimientos, ¿sí? Sobre eso, y si hay buenos cimientos, entonces usted puede empezar a construir hacia arriba. Si no hay buenos cimientos, amigo, no siga, no continúe, no invierta, porque dice la palabra que quien antes de empezar a construir no se sienta primero a planificar su obra y no sea que la obra se le quede inconclusa, ¿sí? Entonces nosotros primero necesitamos construir unos cimientos. Vamos a ver ese orden en algunos ejemplos bíblicos de unos milagros del Señor Jesucristo. Por ejemplo, el ciego de Bartimeo se lo encontramos en Marcos 10, del 46 al 52. El ciego Bartimeo. Búsquelo ahí en la versión que tenga a la mano. Lo contextualizo mientras lo busca. El Señor está pasando por una región que se llama, una ciudad que se Marcos llama 10, ¿qué? Jericó. Marcos 10, del 46 al 52. El Señor está pasando por una región que se llama Jericó y resulta que hay un hombre que se llama Bartimeo. Ya sabemos que Bar, lo hemos escuchado mucho en la iglesia y en varios estudios, Bar significa hijo de, entonces este señor es Bartimeo, sería hijo de Timeo, ¿sí? Y resulta que el Señor está pasando por allí y entonces él no puede ver quién es el que está pasando. Entonces la gente le dice, está pasando Jesucristo, el hijo de David. Entonces él se para, obviamente había escuchado de quién era Jesucristo, que era el que la gente estaba esperando a que viniera a liberarlos de la esclavitud. Entonces se levanta a dar grandes voces y los llamaba y gritaba, y la gente que trataba de oprimirlo para que no gritara. El Señor escucha su llamado, se detiene y manda que lo traigan a donde él. Entonces pasa algo muy curioso, porque mire el versículo 50 en adelante, dice, hablando del ciego, dice, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga?
El ciego dijo, maestro, que recobre la vista. Oiga esto, versículo 52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Sí reconoce el patrón que les acabo de mencionar? Es muy extraño porque, Señor, le están pidiendo que le recobre la vista a esta persona que está ciega. Y el Señor lo primero que le dice es, vete, tu fe te ha salvado. ¿Será que de pronto estamos pidiendo cosas en el orden incorrecto? Sin embargo, el Señor sabe qué cosas necesitamos. Ya habíamos visto en el estudio acerca de la oración que por más que nosotros pidamos, el Señor nos va a dar conforme a lo que nosotros necesitamos, no conforme a lo que nosotros queramos, ¿sí? Este señor estaba pidiendo que recuperara su vista y el Señor le dice, vete, tu fe te ha salvado. Inmediatamente después recupera la vista e inmediatamente después caminaba con el Señor. Ese es el orden. Primero salvación, segundo sanidad, luego un propósito, luego una misión, luego un llamado, luego equiparlo para que usted crezca. Veamos otro ejemplo. Lo encontramos en la sanidad del paralítico, en Mateo 9, del 1 al 8. Mateo 9, del 1 al 8. Sabemos que el Señor estaba reunido en una casa, ¿cierto? Predicando y dando sus enseñanzas. Y resulta el versículo 2 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y uno dice, venga, pero Señor, este man no vino aquí a que le hicieran, a que rezaran por él, ni a que, no vino a nada espiritual, él vino a que le sanaran los pies. Y el Señor le dice, tu fe te ha salvado, tus pecados te son perdonados. Y luego sucede algo bien particular porque los fariseos y los escribas que estaban en ese momento dicen, ¿y quién es este que se atreve a decir que a perdonar pecados? Si solo Dios puede perdonar pecados. Y ya conocemos el resto de la historia que pronto no viene al caso. El Señor finalmente lo sana y además de perdonarlo, la persona sale caminando como si nada. Ese es el patrón de las obras que Dios realiza sobre el cristiano. Primero salvación, luego sanidad y luego prosperidad, luego un llamado, luego un propósito. Ese es el orden. Ahora, ¿qué pasa cuando las cosas no funcionan de esa manera? También sucede. Miremos el caso del joven rico en Marcos 10, del 17 al 22. ¿Se han escuchado la historia del joven rico? Dice que Marcos 10. Marcos 10 del 17 al 22. Dice, cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Versículo 19 dice, pero para contestar tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Versículo 20 dice, maestro, respondiendo al hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Y mire esto, me parece muy curioso el versículo 21, dice, Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Como que tan bonito. Él dice que ha guardado toda la ley. Él cree que ha guardado toda la ley. Y dice que sintió profundo amor por él. Y luego dice, hay una cosa en la que todavía no has hecho. Le dijo, anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Versículo 22 dice, al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, esto es un escenario muy cercano para nosotros. Sabemos que la gente en el mundo normalmente busca primero prosperar en las áreas económicas, en las áreas materiales, y luego
Cuando yo ya tenga todo organizado, cuando yo tenga mi casa, mi carro, mi familia, mi empresa, ahí sí busco de Dios. Cuando me gradúe, busco de Dios. Cuando esté sano, busco de Dios. Cuando tenga tiempo, busco de Dios. Y Dios le dice, ve y vende lo que tienes y luego entonces sí, sígueme. Resulta que cuando nosotros no hemos edificado en el orden correcto y tenemos un encuentro con el Señor empieza a quitar lo que no conviene. Y si es necesario derribarlo, lo derriba para volver a construir sobre cimientos firmes. Y eso le pasó al joven rico. Tuvo que, o el Señor le pidió que dejara sus bienes a los pobres y que ahí sí lo siguiera, porque el Señor sabía dónde estaba el corazón de ese joven y estaba puesto en sus riquezas materiales. Así que digamos que con base en esta contextualización, si entendemos que el Señor primero nos salva, luego lo sana y luego nos da un propósito, esta noche quiero compartirles un tema que he titulado Ya soy salvo, ¿y ahora qué? ¿Sí? Ya soy salvo, ¿y ahora qué? Como les decía al principio, si nosotros no tuviéramos o Dios no tuviera un propósito para con nosotros más allá de la salvación, pues una vez tenemos un encuentro con el Señor y lo recibimos y lo aceptamos, deberíamos pasar al otro lado, pero no es así, aquí seguimos y ya creemos en Él. Quiere decir que tenemos un propósito por cumplir. Ahora, quiero obviamente confiar en que ya todos los que estamos aquí recibimos al Señor. Seguramente habrán áreas de nuestra vida que todavía no hemos sanado completamente y que puede que estemos en este proceso. Pero para pasar al tema del propósito y poder empezar a ser útiles para la obra de Dios, yo debo haber pasado por esas dos primeras etapas. Al menos en cuanto al tema de la sanidad, yo debí haber salido de los cuidados intensivos hace rato. Debo estar por lo menos en sala de recuperación. Incluso debo estar en capacidad de levantarme de mi camilla para que alguien que esté más grave venga y se acueste y sea sanado. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí podemos identificarnos en esa etapa. No estamos totalmente sanos. Creo que realmente ningún ser humano va a poder estar totalmente sano mientras estemos en esta condición terrenal. Pero sí vamos a poder estar mucho mejor que lo que estábamos antes de que conociéramos al Señor Jesucristo. A partir de ahí empieza nuestro camino con el Señor. Primero nos salvó, luego nos sanó y ahora nos da un propósito. Y para contextualizar el tema de el propósito, quiero que utilicemos una historia de otro cieguito que el Señor sanó. La historia la encontramos en Marcos 8, del 22 al 26. Si alguien tiene alguna inquietud respecto a lo que vayamos hablando, me puede interrumpir y con gusto hacer la pregunta. ¿Listo? Marcos 8, del 22 al 26, se llama El ciego de Betsaida. ¿Sí? El ciego de Betsaida. Dice así, cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó afuera de la aldea. Luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó, ¿puedes ver algo ahora? El hombre miró a su alrededor y dijo, sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Jesús lo envió a su casa y le dijo, no pases por la aldea cuando regreses a tu casa. Y aquí sucede algo bien particular, y es que pareciera un falso positivo. Pareciera que el Señor hubiera tenido un intento fallido de un milagro. Esa podría ser una interpretación rápida y ligera de lo que sucede aquí con este ciego que en el versículo 24 dice, el hombre miró a su alrededor y dijo, sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Uno diría, ¿será que la persona tenía un problema visual muy, muy grave? Que de pronto con el primer intento de Jesucristo no pudo ser sanado. O alguien tiene alguna interpretación de ese texto. Alguien, algún voluntario. ¿Qué será? ¿Qué pasaría con el Señor ahí?
Porque dice que luego volvió y lo tocó y entonces ahí sí fue sano completamente, fue restaurada su vista completamente. ¿Qué cree Juan David? ¿O quién quiere hablar? Es como si el hombre hubiera tenido alguna duda o algo así, no sé, por el estilo. Ok, esa es otra interpretación, Anderson. De pronto la duda. Y seguramente en el segundo intento entonces ya no dudo tanto. ¿Qué dice Juanjo? Sí, Pero ¿cómo es que dice en el David. versículo? Versículo ¿Cómo es que 24 dice en el dice, versículo? Porque... el hombre miró a su alrededor y dijo, sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Y en el segundo intento dice, versículo 21, entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Ahí queda uno como... Listo. ¿Qué dice Juan José? No. Pues, ¿qué le digo, hombre? Pues digo que quizá tal vez para mostrar, no sé, algo a los discípulos, tal vez quise mostrar, no sé, sanidades graduales y no precisamente algo así tan instantáneo, o para demostrar no sé, que la verdad espiritual no se percibe con claridad desde el principio. No sé, o de pronto Okay. Jesús tuvo un propósito con eso, pero no, la interpretación del texto ahí es lo que tal vez yo puedo creer, lo que uno puede interpretar, pero si no le echo, pero eso es lo que se llama alegórico. Exacto, eso sería una alegoría, listo. ¿Rubén tiene algo para decir o no? ¿Qué es una alegoría? Una alegoría es darle un significado a un texto que el texto explícitamente no lo dice, ¿sí? Como cuando el Señor hablaba en parábolas, y por ejemplo la parábola del sembrador, él dice, la semilla es la palabra de Dios, ¿cierto? El terreno son su corazón, el sembrador es Dios, ¿cierto? Eso es alegorizar. Cuando la palabra no lo dice textualmente es alegorizar, y es un método de pronto un poco delicado a la hora de interpretar la Biblia. Bueno, de pronto lo único que podría decir acá, pues, nos está hablando como de dos etapas. Igual hay que ver como todo el contexto de lo que estaba hablando. ¿Por qué Jesús lo saca del pueblo? ¿Cierto? Eso ya es otro tema que nos está preguntando por esa parte. Muchas veces cuando nosotros le decimos algo a Dios, le decimos Dios, queremos la sanidad de Dios, queremos salir de este problema, queremos ser salvos ya, queremos salir directamente de todo esto. Y nosotros somos así, es impaciencia nuestra, queriendo sacar todo de una. ¿Qué es lo que creo yo, cierto, Rubén, que nos está diciendo? Es muchas veces tenemos que seguir confiando. A veces vemos como que no, como que se está resolviendo las cosas, pero no podemos ver la solución completa. Entonces decimos, Dios no es capaz o Jesús no fue capaz de resolver esta cosa y volvemos a recaer en nuestra fe. Es de mantenernos ahí sabiendo que Dios va a poder cumplir todas las cosas y que, pues, es lo que creo yo. No sé. Ok, listo. Digamos que eso es una bonita interpretación, ¿sí? Eso es bonito. Sin embargo, sigue siendo alegoría. ¿Listo? Resulta que para que yo tome una enseñanza, digamos que no sea tan clara, la tome como de alguna manera absoluta de que eso es lo que realmente Dios quiso decir, yo tendría que encontrar esa enseñanza en otro entorno, en otro ambiente a lo largo de la escritura, que la revalide, ¿sí? Y resulta que esa situación no se repite en ningún otro espacio. Dios realmente nunca ha manifestado que algo le quede grande, que Él haga cosas a medias, que Él le cueste dificultad algo, ¿sí? Sin embargo, sí tendría que ver con algún propósito en cuanto a esa sanidad gradual. Es decir, que definitivamente no tiene que ver con un intento fallido del Señor Jesucristo, sino con un propósito a la hora de revelarle o permitirle a este ciego que viera inicialmente a los hombres como árboles. Seguramente este señor estaba viendo algún equipo de fútbol conocido, uno blanco blanco. De pronto no veía árboles, sino troncos. ¿Será el Real Madrid? Troncos.
Mentira, le estaba viéndolos como árboles que caminaban, decía él. Los veo como árboles y caminan. Oiga, ni siquiera corrían, caminaban. Y resulta que ese patrón de que Dios le permita a los hombres vernos a nivel espiritual como árboles, sí lo encontramos en la Escritura. Es decir, que es más viable que Dios quisiera enseñarnos algo alrededor de ese tipo de visión, más que con un intento fallido de un milagro. Por ejemplo, mire lo que dice Jeremías 17, del 7 al 8. Busquemos Jeremías 17, del 7 al 8. Dice, eso es muy parecido a un salmo que hemos leído, pero dice, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Versículo 8, son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Y así como ese, hay más pasajes en la Biblia en los que Dios nos enseña que Él nos ve, al menos en cuanto al crecimiento espiritual, nos ve como árboles, ¿sí? Ahora, pueden haber unos más grandes que otros, unos más frondosos que otros, unos con más frutos que otros, pero Dios nos ve como árboles. Por eso les mostraba esta primera imagen de la semilla germinando, porque en la parábola del sembrador es más, la parábola del sembrador coincide con la interpretación que le estamos dando al texto acerca de que Dios nos ve como árboles, porque dice la palabra que Él plantó una semilla en nuestros corazones. Y si esa semilla echó fruto, entonces nosotros empezamos a crecer. Y resulta que en una de las áreas o en la primera área que nosotros debemos empezar a crecer, al igual que crece un árbol o una planta, es en las raíces. Hay crecimientos, un árbol crece normalmente hacia todas las áreas, en varias direcciones. Y la principal, diría yo, que es hacia abajo, ¿sí? Asimismo, el cristiano, después de conocer al Señor, debe empezar a crecer hacia abajo. ¿Y hacia abajo qué significa? En lo oculto. No es que nosotros seamos como una logia así, que tengamos señales ocultas o que nos comuniquemos con lenguaje raro y que tengamos reuniones privadas y que no. Se trata de intimidad. Mire que el Salmo decía que será como árbol plantado a la ribera de un río, y uno de los requisitos fundamentales para que un árbol crezca frondoso es que sus raíces alcancen una fuente de agua. Por eso es que las raíces crecen tanto, tratando de encontrar una fuente de agua. Y nosotros, como cristianos, necesitamos también crecer en esa misma medida, en esa profundidad. Y esa profundidad la encontramos en Mateo 6:6. ¿Sí recuerdan de qué habla Mateo 6:6? Acerca de la oración. Dice, mas tú cuando ores, entra a tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Es decir, que lo que nosotros vemos en ese árbol respecto a las raíces, mire que lo que creció el árbol hacia abajo es prácticamente la misma cantidad que creció hacia arriba. Prácticamente hay otro árbol hacia abajo. Asimismo es como el cristiano crece. Primero tiene que crecer en profundidad y luego el crecimiento en profundidad, si logra alcanzar una fuente de agua, entonces va a poder crecer. Mire que lo que pasa que en las iglesias y en los grupos existen hermanitos que son tipo bonsai, ¿sí? ¿Se ha visto un bonsai? Son árboles muy bonitos, son muy bien puestos, muy bien parecidos, son ornamentales, incluso los utilizan para decoración, pero esos árboles en particular los han trabajado cortándoles las raíces para que no crezcan más y los estancan. Entonces son muy bonitos para colocarlos de decoración, pero respecto a su firmeza, son árboles muy débiles. Y Dios, en la medida que quiere que en la medida que nosotros conozcamos de Él, quiere que seamos personas que tengamos cimientos firmes y que cuando vengan las tormentas y que cuando vengan las dificultades podamos aguantar.
Es fácil identificar cuando un árbol no tiene raíces porque cuando vienen las tormentas, fácil se cae. Es un árbol que no tiene estabilidad. Es un árbol que mantiene quejándose. Es un árbol que depende. Es un árbol que todavía no ha alcanzado una fuente profunda de agua para poder vivir. Y a lo que la Biblia hace referencia respecto a esa fuente de agua es al Espíritu Santo. Si usted todavía no tiene comunión con el Espíritu Santo, usted va a ser un árbol tipo bonsai, que por fuera se ve muy bonito, parece que prospera incluso, pero usted no tiene cimientos, usted no tiene fundamentos. Realmente usted no tiene forma de construir algo conforme al propósito de Dios con las raíces que tiene. Entonces usted y yo necesitamos crecer hacia abajo inicialmente como los árboles. Mire que cada vez que nosotros ganamos profundidad, cada vez que un árbol gana profundidad, empieza a crecer su tronco hacia arriba. Es decir, que después de que estaba en la tierra, empezó a despegarse de la tierra, a crecer hacia arriba, hacia los cielos. Mire lo que dice Colosenses 3, del 1 al 3. Colosenses 3, del 1 al 3 dice, les dije al principio que quería obviar de que las personas que están en este momento en esta charla son personas que ya recibieron al Señor y que ya están en un proceso de sanidad. Para esas aplica este versículo, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros ya tenemos que tener la mirada puesta en las cosas de arriba, con los pies en la tierra, con raíces profundas, pero con nuestra mentalidad puesta en las cosas de arriba. Dice la palabra que en Corintios, no recuerdo bien, que si nuestras expectativas respecto a las cosas de Dios son solamente para este mundo, para esta vida, para lo terrenal, somos dignos de lástima. Somos dignos de misericordia. Es como usted sí recuerda esos memes cuando salían que decían, mijo, usted que es ingeniero electrónico, venga, arrégleme el árbol de Navidad. Y uno decía, uy, no, venga, pero es que 6 años, pues, un trabajo de grado, una tesis, parciales. No, ¿cómo me va a decir que le arregle el árbol de Navidad? Pues yo sirvo para algo más, ¿cierto? Así mismo funciona con Dios. Si sus cosas, si su esperanza en Dios está puesta solamente para las cosas terrenales, usted es digno de lástima. Eso dice la palabra. Listo. Así que el primer compromiso que nosotros deberíamos asumir en este momento sería, yo voy a crecer en profundidad, en intimidad, porque eso trae recompensas. Porque si no hay buenos cimientos, yo no me puedo confiar en los momentos de dificultad. Porque los problemas siempre vienen, siempre. La escasez, se acabó el empleo, una pandemia que no esperábamos que viniera. Y dice la palabra, y a pesar de que el terreno esté seco, usted mantiene con conexión directa a la fuente de agua viva mío. Tranquilo, sereno, relajado. Y cuando usted escucha que todo el mundo dice, no, el país, el gobierno, mataron, robaron, esto y lo otro, usted tranquilo, sereno, moreno, porque su confianza está puesta mucho más arriba. Listo, esa es la primera decisión que usted debe empezar a tomar después de conocer al Señor. Voy a crecer en intimidad. Porque, mire, le digo algo, usted podría después de conocer al Señor tener una vida como cualquier mundano. Arruinado, llevado de problema en problema, de pleito en pleito, de crisis en crisis. Pero Dios, además de permitirnos asegurar lo más valioso que nosotros podríamos llegar a perder, que es nuestra salvación, nos permite que disfrutemos de la plenitud que Él nos ofrece cuando tenemos conexión con Él mientras estamos aquí en la tierra. Es decir, usted y yo ya aseguramos lo más valioso que podíamos llegar a perder, que es la salvación. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué va a hacer? Si lo más valioso que usted podía perder ya lo aseguró, ¿qué va a hacer ahora? Lo primero que usted va a empezar a hacer es crecer.
en el propósito que Dios ha definido para usted, que es en este orden que estamos manejando en este momento. Primero, crezca en intimidad, porque si usted no crece en intimidad con Dios, va a ser un árbol que cae fácilmente. Segundo, hay que crecer en las ramas. En la medida que va creciendo el tronco, van apareciendo ramas. Y estas ramas hacen referencia a la autoridad. ¿Sí? Recordemos que la vara que tenía Aarón antes de ser desprendida del árbol fue una rama. Pero esta vara representaba la autoridad que Dios le había dado a Aarón. Ahora, ¿yo cómo gano autoridad? Quiero que recordemos el caso de la tentación de Jesucristo en el desierto. Cuando Satanás, por medio de la escritura, intenta tentarlo, el Señor le dice, no, Señor, escrito está. Que coma, que haga que las piedras se conviertan en el pan. No, Señor, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Que láncese del pináculo y láncese, porque cuando estaba cayendo, hermano, mejor dicho, la gente va a creer que usted sí es el Mesías. No dice pues la palabra que no permitirá que tropiece tu pie en piedra, que a sus ángeles enviará y que no sé qué cosas. Y el Señor le dice, no, Señor, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y luego le ofreció todos los reinos de la tierra, le dijo, vea, todo eso te daré si postrado me adoras. Y él le dijo, no, Señor, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Resulta que Satanás quiso intentar usar o quiso tener autoridad sin tener obediencia. Mientras que Jesucristo tenía toda la autoridad porque Él obedecía completamente la palabra del Padre. Nuestra autoridad, que representan las ramas, viene dada por medio de la obediencia. ¿Qué significa esto? Que cuando usted en medio de una crisis, en medio de una tentación, se mantiene firme y obediente a la palabra de Dios, usted va a tener autoridad moral para enseñarle a alguien después sobre esa situación. Usted va a tener autoridad para enfrentarse nuevamente a una situación de esas y decir, es que yo ya he pasado por ahí. Yo puedo andar tranquilo por ahí, sin, no andar confiado, pero puedo andar tranquilo porque ya la superé una vez. Es decir, que yo ya tengo autoridad en esa área. Si recuerdan ustedes que antes de las redes sociales, cuando a una persona la entrevistaban en un canal de noticias, la entrevistaban era porque la persona tenía conocimiento en la materia. Ahora, después de las redes sociales, cualquier aparecido opina. ¿Sí o qué? Cualquiera opina. Y todos hablamos, uy, que los impuestos y que se robaron y que esto y que lo otro. Y le aseguro que los que más hablamos de los impuestos somos los que menos impuestos pagamos. Pero somos catedráticos, somos doctos, somos excelentes para decir el gobierno se robó y debería invertir así, así, así. Tenemos mucha palabra, pero no tenemos autoridad en lo que decimos. Dios nos da autoridad en la medida que nosotros obedecemos su palabra. Pero mire de dónde se sujetan esas ramas de la autoridad, sobre un tronco bien levantado. Y el tronco viene por parte de la intimidad. Es decir, que todo es un proceso de crecimiento. Ahora, después de la autoridad, vienen las hojas. ¿Sí? Mire que en el Salmo 1, versículo 3, dice así. Salmos 1, versículo 3 dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La hoja tiene que ver con la palabra que yo profiero, la palabra que yo digo. Y cuando yo tengo autoridad, la palabra mía vale. Miremos un ejemplo de esto respecto a las hojas. En Marcos 1:22, la gente se preguntaba, Marcos 1:22 dice, y se admiraban, hablando del Señor Jesucristo, dice, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Si se da cuenta que usted y yo podemos tener mucha palabra, pero no tener autoridad. Y cuando una persona no tiene autoridad, para poder ganarla, se vuelve autoritario.
y abusa de su fuerza y abusa de su poder. Porque es diferente tener autoridad a ser autoritario. Y la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Será que los escribas no conocían la ley? Claro que la conocían. Pero dice, y no como los escribas. Porque cuando hablaban, es decir, la gente ya se daba cuenta que no había coherencia entre lo que ellos decían y lo que ellos hacían. Porque no tenían autoridad, porque no habían tenido un proceso de crecimiento sano. La palabra dice que su hoja no caerá, es decir, cuando usted y yo tengamos autoridad sobre algo, Dios nos va a dar la palabra indicada para que hablemos sobre eso. Mire que en el cristianismo sucede algo bien particular. A diferencia en la Iglesia Católica que a los sacerdotes les envían desde Roma el misal, ¿cierto? O el dominical, sobre lo que deben enseñar en cada domingo. Al cristiano no. El cristiano habla de lo que tiene autoridad. Si no, no hable. Pues es que más bobo el que se ponga a hablar de algo sobre lo que no tiene autoridad. Yo no puedo decir que tengo autoridad en todas las cosas. Entonces, por eso no les hablo de todas las cosas. Yo trabajo en las cosas en las que no tengo autoridad para que en algún momento pueda compartirle a alguien de mi testimonio con conocimiento de causa y con autoridad y con la palabra de Dios. Pero el Señor Jesucristo sí tenía autoridad, porque la palabra dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. El Señor sí tenía autoridad. Si ya crecimos en raíces, si ya crecimos en el tronco, en las ramas y en las hojas, resulta que todo árbol, pues normalmente tiene flores, ¿cierto? Y estas flores hacen referencia a la adoración, al aroma que nosotros emitimos como cristianos. ¿Se recuerdan que hubo una mujer que derramó un perfume de nardo a los pies del Señor Jesucristo? El nardo es una flor. Y esas flores representan la adoración que nosotros le damos al Señor. Ahora, si usted es como yo, que de pronto no tiene la habilidad para cantar, que canta muy bonito, pero no le escucha tan bien, o que de pronto nunca tuvo la facilidad o se le dio el tema de tocar un instrumento, resulta que la adoración precisamente no hace referencia al canto, ni a la música, sino a todo lo que yo hago con excelencia para Dios. Es decir, que usted puede adorar a Dios haciendo con excelencia todo lo que usted hace a diario, su trabajo. Y usted se lo presenta al Señor y usted dice, Señor, esta es mi adoración. A mí no me sale la voz, ¿sí? Yo no canto tan bien como el man de la iglesia, no canto como tal cantante, pero recíbame esto como adoración. Y el Señor lo recibe como adoración. La palabra dice, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable. Es decir, presente su vida, esa es la mejor adoración para Dios. También dice la palabra que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor, lo hagamos con excelencia, porque al Señor servimos. Es decir, que si a usted no le fluye tan bien como a mí el tema del canto ni de la música, deberíamos estarnos esforzando mucho por hacer con excelencia todas nuestras cosas, todas nuestras actividades. Oiga, me parece bien particular esto porque uno diría, ¿quién es el beneficiado de hacer las cosas excelentemente? Dios. Cada uno de nosotros. Y Dios le está diciendo, ¿quiere adorarme? Haga lo que usted está en capacidad de hacer con excelencia. Porque el don que yo le di para que haga esa actividad debe ser usado con que usted lo use adecuadamente, con eso me adora a mí, con eso me honra a mí, porque yo le di el don. Por eso es que se ofende tanto Dios cuando nosotros pecamos. Él dice, pero ¿cómo es que una persona que yo capacité y faculté con tantas habilidades está haciendo estas estupideces? Si cabe la palabra. ¿Usted qué hace consumiendo drogas, hermano? Si yo tengo algo mucho mejor que ofrecerle. ¿Usted qué hace consumiendo pornografía si yo tengo un espacio mucho más especial para usted para que disfrute de la sexualidad? ¿Usted qué hace robando? ¿Usted qué hace codiciando los bienes ajenos si yo le prometo la herencia del reino de los cielos? Yo prometo multiplicar los panes y los peces para usted. Si hacemos las cosas con excelencia,
Eso va a ser adoración para Dios. Y esas van a ser las flores de nosotros como árboles, tal como nos ve Dios. Ahora, si sabe usted que las flores no simplemente son como adorno, funcionan como adorno en un árbol, sino que ellas son el órgano reproductor de los árboles. Y que cuando los insectos llegan donde ellas, las polinizan y entonces hacen que esa semilla fecunde. Usted conoce todo el proceso de biología de octavo y noveno. Significa entonces que esas flores no están solamente de adorno y que esa adoración no se debe quedar en adoración, sino que usted debe estar en capacidad de dar fruto. Y el fruto nos lo mencionó Juan José en la reflexión que nos compartió. Gálatas 5:22 o 5:28. No sé si a usted, no sé si a usted al igual que a mí, o si entre nosotros tengamos algún profesor Yarumo que tenga capacidad para identificar los árboles simplemente por el color, por la hoja, por el tamaño, por el tronco. Yo no. Pero yo tengo una clave. Y es que desde que el árbol tenga una fruta, yo no tengo pierde con eso. Lo identifico porque lo identifico. Ah, sí. Yo cojo ese fruto, lo abro, tiene pepitas, es rosado, tiene un gusano. ¿Qué será? ¿Será un aguacate disfrazado? Un mango. Un mango. ¿Sí recuerda que a uno le decían, hágale, coma el gusanito, que eso lo produce la misma guayaba? Oye, imagínese, un vegetal produciendo un animal. Eso está más raro que... Pero uno se lo comía. Mentira, esa era la mosca que colocaba ya su germen y hacía que el gusano saliera ahí. Pero así somos nosotros. Y así dice el Señor que también nos pueden identificar. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Usted y yo debemos llegar a crecer a tal punto que empecemos a dar fruto. Si sabe algo, que hubo una vez en la que el Señor iba pasando por cierto lugar, no recuerdo exactamente el lugar, y encontró una higuera. Y aunque no era tiempo de higos, no era tiempo de cosecha, el Señor es el Señor. Y resulta que llegó a donde esta higuera y no tenía higos, no tenía fruto. Y el Señor la maldijo. Y al otro día la higuera estaba seca. Porque la higuera fue creada para dar higos. Porque usted y yo fuimos creados para dar fruto. Y la palabra dice que todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. El Señor está diciendo, ¿usted por qué no está dando fruto si yo lo creé para dar fruto? Ah, es porque usted no siguió el proceso normal de crecimiento de un árbol, que es como yo lo veo a nivel espiritual. La palabra dice, déjeme, yo recuerdo el versículo que no lo incluí dentro de este bosquejo, dice, para que abunden en buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. No recuerdo exactamente el pasaje. Pues, sucedió otra situación, la encontramos en el libro de Ezequiel, el capítulo 31, donde se emite un juicio. Vamos a leer el versículo 31, dice, pero se habla acerca también de un personaje que había crecido mucho, y dice el versículo 6, Ezequiel 31, 6, dice, en sus ramas hacían nido todas las aves, es decir, había crecido mucho. Leamos desde el versículo 5, dice, por tanto se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, y se multiplicaron sus ramas, y a causa de sus muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. Está hablando de un personaje. Ustedes luego, después de que se lea Ezequiel 31, se dan cuenta de quién están hablando, pero luego dice, versículo 6, en sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Es decir, Dios está hablando aquí de que, bueno, no mostré la imagen de las flores ni de los frutos, pero yo creo que usted lo entendió.
Veamos esta imagen de un árbol que además de dar fruto sirve para dar sombra. Y dice que las bestias del campo se apacentaban en este lugar. Y las bestias del campo, cuando la Biblia hace referencia a las bestias del campo, hace referencia a las autoridades terrenales. Dice que muchas naciones vinieron a él y apacentaron debajo de él. A mí me agrada mucho ver cómo, eso se ve poco realmente, pero son personas que han crecido a tal punto que pueden llegar a ese nivel. El caso de Dante Hebel cuando estuvo en el posesionamiento de Nayib Bukele como presidente de Honduras. Es decir, usted y yo intentamos que el alcalde o el presidente escuche nuestras opiniones, que escuche nuestros proyectos, que nos colabore con algún beneficio. Y a este señor lo buscan es para escucharle las opiniones de él. Venga, yo me voy a posesionar como presidente, venga usted y hable. Venga usted y aconséjenos. Venga usted y ore por mí. Venga usted y bendíganos. Oiga, hay un caso muy cercano aquí de nosotros que es un pastor conocido que hace poco el gobernador de Risaralda tenía que nombrar a una persona para que liderara todo el tema espiritual, todo el tema de las relaciones con la parte religiosa. Y resulta que tenían ya identificado, casi que nombrado a un sacerdote católico. Y este personaje es un pastor de una iglesia cercana a nosotros. Y el gobernador finalmente dijo, hermano, la verdad es que esa persona que me colocaron no me genera confianza, yo quiero que eso lo maneje usted. Y hace unos días lo vimos hablando en público, en representación de toda la iglesia, en una locución del gobernador hablando acerca de los efectos de la pandemia. Oiga, un man que se rodea ya con las personalidades. Después les mando el video, yo sé que ustedes lo conocen. Es un pastor conocido por nosotros. Pero es un personaje que ya no tiene que ir a esperar que le escuchen sus opiniones, sino que las autoridades vienen y lo buscan para que él les dé su opinión. A ese nivel Dios puede llevarnos a nosotros si nosotros crecemos de una manera sana. Mira lo que dice Juan 15, 16. Dice, el Señor hablando con los discípulos les dice, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo conceda. Cuando un árbol crece de forma sana, es un árbol que permanece en el tiempo. Es un árbol que su fruto permanece, ¿sí? Cosecha tras cosecha. Es un árbol que da sombra. Es un árbol que permite apacentar a las bestias. Es un árbol que creció en muchas direcciones. No como de pronto algunos hermanos en la iglesia que crecen en un solo sentido, en una sola dirección y se vuelven los críticos más profundos de alguna disciplina y crecen como torciditos en una sola dirección porque no hay equilibrio. Y ese tipo de árboles sirven para dos cosas, o para colgar un columpio o para colgar una horca. Para colgar un columpio significa que usted se puede quedar como niño espiritual siempre. O para colgar una horca significa que usted finalmente termina muriendo porque no alcanzó una fuente profunda que le permitiera crecer en todas las direcciones. El propósito de Dios para cada uno de nosotros es que nosotros crezcamos como árboles sanos, que generemos raíces profundas en intimidad, para que crezca nuestro carácter. Es decir, para que crezca la paz, la parte sólida que es la que va a resistir ante los embates de la vida. Que crezcamos en autoridad, que son las ramas, ¿sí? Por medio de la obediencia, que tengamos autoridad moral. Y después de que tengamos autoridad, Dios nos da palabra para que después le hablemos a alguien sobre esa experiencia que tuvimos. Que adoremos a Dios
que seamos de un olor fragante a Dios. Con cualquier cosa que hagamos, desde que la hagamos con excelencia. Que demos fruto y que nuestro fruto permanezca. Que demos sombra, que demos cobertura. ¿Sabes que el propósito de Dios para con nosotros es que nosotros seamos prosperados? Pero conforme al concepto de prosperidad que Él estableció. Mira lo que dice tercera de Juan 1:2, con esto termino. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es la condición de crecimiento de Dios para con nosotros. Crezca en todas las áreas, crezca en la parte financiera, en la parte de relaciones públicas, en la parte de relaciones sociales, en la parte de emprendimiento, en su negocio, en su trabajo, en su familia, en su parte espiritual, en su carácter, en su conducta, en su testimonio. Yo deseo que sea prosperado en todo, así como prospera tu alma. No al revés. No busquemos el crecimiento como lo busca la gente del mundo. Eso le dijo el Señor a sus discípulos. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas que busca el mundo primero van a llegar por añadidura. ¿Sabe? Yo he interpretado eso de una manera un poco diferente. Y es que no necesariamente porque yo me vuelva cristiano, el más piadoso, significa que Dios me va a hacer que llueva del cielo los bienes, las riquezas, los empleos, la familia y todo lo que yo quiero. Yo lo veo más por el lado de que en la medida que yo crezco en carácter en Dios, yo tengo más capacidad de crecer en esas otras áreas. Y que Dios da por sentado de que nosotros vamos a lograr esas otras cosas si es que hemos crecido en carácter. Porque vamos a ser personas esforzadas, porque vamos a ser personas honestas, que no vamos a hacer negocios ilegales, que vamos a obrar con rectitud, que vamos a respetar a nuestra pareja, que vamos a proveer para nuestra casa, que en todas las áreas. Es decir, es imposible que una persona no prospere en todas las áreas cuando tiene el carácter de Jesucristo. Ese es el propósito de Dios para con el cristiano. ¿Sabe? En la iglesia hay mucho camuflado, en los grupos, de pronto no en este, en otros. Hay mucho camuflado, que parece un árbol frondoso, pero es solo un bonsái, porque no tiene profundidad con Dios, porque no tiene intimidad con su palabra, porque no tiene una conexión directa con el río de agua viva que es el Espíritu Santo. El Señor dijo, el que cree en mí, conforme a la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, de su interior, en lo oculto, eso que sin que nadie lo vea, usted es gozoso, porque usted tiene su confianza puesta en Dios. Y por eso es que tengo que decirles esto, y es que de lo que me ha dicho el pastor es que, algunas mujeres de la iglesia dicen, uno se encuentra con unos hombres que son un fraude, cristianos supuestamente, y son un fraude. No son sino religiosos, no son sino hipócritas, porque cuando empiezan a hablar con uno, empiezan a hablarle de cosas de doble sentido, empiezan a mandarle imágenes, empiezan a hacerle propuestas. No es en serio, cristianos. Y por eso es que la mujer de la iglesia está tan decepcionada de los hombres de la iglesia. Dice, pastora, no hay con quién. Y los que sí están ocupados o están interesados en alguien más. Es mejor eso, si usted está interesado en alguien más y que no le pare bolas a todas, a que las mujeres tengan que decir, eso es un pandereto, eso es un crispeto, eso es un falso. Canta muy bonito y toca muy bonito, predica incluso. Oiga, sirve en la iglesia, lleva años en la iglesia, pero no tiene carácter. El asunto con esto es que la demanda o la expectativa para con un hombre cristiano es muchísimo más alta que para un hombre del mundo. Haciendo una alegoría de lo que enseña la palabra en el libro de Daniel acerca de la comparación que el rey hacía de Daniel, Azarías, Sadrac, Mesach y Abednego, con el resto de los muchachos, decía que los veía 10 veces mejor. 10 veces mejor, pero porque eran hombres consagrados a Dios.
¿Sabe? Yo estoy haciendo esto porque Dios colocó en mi corazón el trabajar por este grupo, en particular por los hombres, para que podamos ser hombres de Dios y que podamos cada día crecer en el carácter de Cristo, para que podamos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, para que tengamos raíces y la gente se nos quiera arrimar porque seamos personas confiables, porque seamos personas con cobertura, seamos personas que son de confianza. Y no que la gente siga diciendo, no hay con quién. Ojo, para los casados también aplica esto. La meta no es solo casarse. La meta del joven cristiano no es solo casarse, esa es una etapa más. Pero como les dije al principio de la charla, usted decide cómo quiere vivir. Ya aseguró lo más importante, que era su salvación, listo. De ahí para adelante, cómo quiere vivir. Les voy a recordar ya, con esto cierro, Salmos 92, 12 y 13. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Ya sabe qué necesita para crecer. Ya sabe qué necesita para dar fruto. Ya sabe qué necesita para adorar a Dios. Oremos.